Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Live de Clínica Universidad de los Andes. Partimos, como ya les habíamos comentado, en la primera edición con esta nueva escenografía, esta nueva puesta en escena. Así que los invitamos a todos a que nos vean a través de YouTube y nuestro Instagram. En esta oportunidad vamos a conversar de un tema muy interesante y se trata de la endometriosis. Es por eso que hoy día nos acompaña el doctor Benjamín Bustos, él es ginecólogo de la clínica. El doctor Bustos es médico cirujano por la Universidad de los Andes y especialista en obstetricia y ginecología por la misma casa de estudios. Cuenta también con una especialización en cirugía ginecológica mínimamente invasiva en Francia y tiene un diplomado en cirugía mínimamente invasiva por la Sociedad Europea de Endoscopía Ginecológica. También es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes. Buenas tardes, doctor. Gracias por acompañarnos hoy día. Hola Cata, muchas gracias. Feliz de estar aquí para responder las preguntas que tenga la gente. De todas maneras, vamos a hacer un repaso bien importante, ¿cierto?, sobre esta enfermedad. Y para eso, doctor, me gustaría partir preguntándole qué es la endometriosis y por qué se produce la endometriosis. Ya, la endometriosis es una enfermedad que, si uno va a la definición, es básicamente tejido endometrial, que es el tejido que normalmente se elimina con la menstruación, que se implanta de manera anormal en otros lugares del cuerpo, fundamentalmente en los órganos que son vecinos al útero en la pelvis. En los ovarios, en las trompas, en el intestino, la vejiga. En el fondo es tejido endometrial que se aloja en un lugar en el que no debiera. Y eso puede producir distintos síntomas y puede tener distintas complicaciones. Claro, y en relación a esos síntomas, ¿cuáles son los principales síntomas con los cuales se manifiesta la endometriosis? Principalmente es el dolor. Ya. Básicamente, lo que más produce la enfermedad de endometriosis es dolor, y es un dolor que característicamente es un dolor menstrual. Entonces, todas esas mujeres que tienen dolor menstrual que es invalidante o un dolor menstrual que va empeorando en la medida que pasan los años o que no funcionan los antiinflamatorios, por ejemplo, todas esas son pacientes que tienen un dolor que es anormal y que habría que ir a buscar que no vayan a tener endometriosis. Claro. Y también se puede manifestar de otras maneras, como por ejemplo dolores pelvianos constantes, dificultad para embarazarse, infertilidad de frentón, o cuadros incluso que pueden llevar a dolores que hacen consultar de urgencia. Claro, doctor. Y esto cuando usted señala que son dolores invalidantes, son, como mencionaba, ciertos dolores que se pueden asociar, ¿cierto?, a una menstruación que es muy fuerte. ¿Ese es un síntoma de alarma para consultar a un especialista? Claro. Históricamente se ha considerado el periodo de la menstruación como que es normal que haya dolor. Sí. Solo que siempre se ha dicho y hay harta como historia alrededor. Pero lo que hay que saber es que si bien es esperable que haya algo de inflamación pélvica y de molestias, es un dolor que debiera ser manejable con antiinflamatorios y con medidas, calor local, cosas así más sencillas. El punto es que cuando ese dolor ya no cede con antiinflamatorio o es un dolor que va empeorando en intensidad en la medida que pasa el tiempo, o es un dolor que se asocia, por ejemplo, a infertilidad, es un dolor que no es normal. Claro. Entonces eso es un síntoma o es una señal de que hay que consultar. De todas maneras, es importante estar alerta entonces a ese aspecto. Doctor, usted menciona, ¿cierto?, que el dolor es un síntoma clave. Si una mujer tiene un episodio de dolor que no es persistente, ¿cierto?, ¿no es un signo de alerta? O a lo que voy es que si, por ejemplo, una mujer tiene un dolor prolongado por 1 o 2 meses, ¿ya eso es un signo de alarma como para consultar? Sí, o sea, es que en realidad una mujer no debiera por qué tener dolores persistentes nunca. En principio, si es que hay un dolor que persiste y que es algo que no estaba previamente, uno debiera consultar. En el caso específico de la endometriosis uno lo sospecha porque suele ser un dolor cíclico. Entonces es un dolor que coincide bastante exactamente con la menstruación. Claro. Pero en casos más graves, lo que empieza a pasar es que ese dolor se empieza a hacer más permanente. Y no es solo con la menstruación, sino que es un poco antes, durante y después. Y termina siendo muy difícil de manejar. Claro que sí. Doctor, ¿se trata de una enfermedad hereditaria la endometriosis? O
Es una buena pregunta porque cada vez hay más estudios que muestran que sí hay cierta herencia de la enfermedad. Tenemos la dificultad práctica de que hace algunos años, se diagnosticaba mucho menos la endometriosis que ahora. Ahí uno se podría preguntar si eso es porque había menos casos o porque no se diagnosticaban. Todo hace pensar que en realidad no se diagnosticaba tanto como se diagnostica ahora, por distintas razones, por la mejoría en los exámenes, mayor acceso a profesionales, mejoras en las técnicas quirúrgicas, etc. Pero lo que sí se ha visto es que hay una serie de fenómenos genéticos que sí están asociados a que una mujer vaya a desarrollar o no la enfermedad de la endometriosis. Perfecto. Entonces, si la mamá o la abuelita o la hermana tiene endometriosis, es más probable que esa mujer sí lo tenga, en mayor o menor grado, pero sí. Puede ser. Doctor, nos están llegando algunas preguntas. Una de ellas la hace Cristina. ¿Qué otros síntomas debiesen preocuparse, además de los que usted ya mencionó? Bueno, además del dolor en la menstruación, probablemente la asociación con infertilidad o dolor, como decía antes, durante todo el ciclo, o por ejemplo, dolor al ir al baño, que a veces también puede ser, en casos más severos, incluso dolor con la actividad sexual. Claro. Que eso también es señal, o puede ser señal, de que hay un compromiso mayor. Claro que sí, o sea, es importante estar atento a eso. Doctor, nos siguen llegando preguntas. Consuelo pregunta, ¿cuáles son los tratamientos para la endometriosis? Bueno, es una pregunta bien amplia porque en realidad los tratamientos son varios y uno trata de ajustarlo a cada paciente. Pero si uno tuviera que resumirlo, básicamente existen tratamientos médicos que alivian los síntomas, tratamiento quirúrgico que o pueden aliviar los síntomas o pueden mejorar, por ejemplo, en términos de fertilidad. Y también está la cirugía que es más radical en el sentido de que es una cirugía en la que hay que extraer todo este tejido que está enfermo, pero incluyendo, por ejemplo, el sacar el útero, que es una histerectomía. Claro. Pero eso obviamente uno lo reserva para casos de mujeres que ya no hay planes de embarazo, mujeres ya que son más mayores. Entonces, básicamente uno podría decir, uno empieza con un manejo médico, Claro. analgesia, a veces anticonceptivo, hay algunos tratamientos hormonales y si no, está la alternativa quirúrgica. Perfecto, o sea, existen distintas alternativas de tratamiento para esta patología. Sí. Doctor, también algo que me gustaría que comentara es si existen factores de riesgo que influyan en la aparición de esta enfermedad. Así, factores de riesgo que estén bien demostrados, no hay mucho. Se cree, por ejemplo, que puede haber cierta asociación a aquellas mujeres que tienen flujos menstruales mayores, puedan tener una mayor incidencia, por ejemplo, endometriosis, y eso es porque una de las teorías que hay del por qué se produce esta enfermedad tiene que ver con que todas las mujeres tienen algo de menstruación retrógrada, se llama, que en el fondo es que algo del tejido menstrual refluye hacia la pelvis a través de las trompas. Eso le pasa a todas las mujeres, en mayor o menor medida. Entonces, se cree que podría haber un grupo de pacientes con flujos menstruales mayores que en el fondo hagan que haya mayor cantidad de células de endometrio que lleguen a la pelvis y eso aumente la posibilidad de que se produzcan estos implantes y se desarrolle la enfermedad. Perfecto. Pero eso también tiene que estar asociado a esta predisposición genética de la que conversamos recién, Claro. a una cierta alteración en la inmunología propia que en el fondo hace que como el lavado de esas células no sea el adecuado, lo que hace que las células queden ahí y no se vayan. Entonces esos factores son los que probablemente más influyen. Perfecto. Doctor, me están pidiendo si se puede correr un poquitito más atrás ahí en la Sí, silla lógico. para que se pueda ver mejor. Fantástico, doctor. La pregunta que le quería hacer ahora tiene que ver con algo que usted ya ha ido señalando en el transcurso de la conversación y tiene que ver con que esta enfermedad afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad fértil, ¿cierto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay un 10% de mujeres que se pueden ver afectadas por endometriosis en esta etapa de fertilidad de su vida? Sí, efectivamente el número, el porcentaje más o menos es ese, es como un 10% de las mujeres tienen endometriosis en el fondo. Claro. Ahora, habitualmente se hace el diagnóstico en ese periodo de la vida
porque es cuando más sintomatología se produce. O sea, uno igual a veces diagnostica endometriosis en mujeres que están después del periodo de la edad reproductiva, en el fondo ya una vez cercano a la menopausia, pero es cada vez menos frecuente que eso pase porque el diagnóstico se ha hecho previamente. Entonces probablemente tiene más que ver con el momento en que se hace el diagnóstico. Entonces, por eso que el número del 10% se refiere sobre todo a de la población general de mujeres, más o menos un 10% van a tener, en mayor o menor medida, algún grado de endometriosis. Perfecto, Sí. ya. Y ahora también, dentro de las cifras que estuvimos viendo con respecto a este tema, una que me llamó la atención tiene que ver con que se calcula que entre un 30 y un 50% de las mujeres con endometriosis, ¿cierto?, enfrentan problemas de fertilidad. ¿Cuál es la principal razón de por qué ocurre esto, doctor? Sí, esos números también son ciertos y si uno lo piensa, son números súper altos. Sí. O sea, un 50% es No muy es menor. alto. Ocurre por distintas razones. Quizás la primera razón importante es porque se produce una inflamación pelviana anormal. Entonces eso dificulta desde la fecundación a el proceso de anidación del embrión recién formado, la unión del espermio con el ovocito no siempre se logra producir porque hay un ambiente inflamatorio pelviano que no es el adecuado. Claro. Eso se cree que es una de las razones. También hay una razón que es más práctica, que es anatómica, que a veces la endometriosis lo que produce es una distorsión de la anatomía pélvica que puede ser bien severa. Y eso en la práctica significa que, por ejemplo, los ovarios, las trompas, no logran estar en el lugar en el que tienen que estar. Por ejemplo, la trompa se puede tapar, pero se produce una cosa que se llama un hidrosalpinx, que en el fondo es una trompa que se tapa y que se llena de líquido, y eso hace que obviamente no pueda haber una interacción entre espermios y el ovocito, entonces no hay cómo producir un embarazo. Y por sí solo ese líquido que se acumula en la trompa también es proinflamatorio. Entonces se produce una combinación que es bien difícil de manejar, que es la inflamación y la distorsión anatómica. Entonces, cuando uno plantea un tratamiento de estas pacientes, lo que hay que considerar son esos dos factores fundamentalmente. Ya, muy interesante lo que señala. Doctor, y también otro aspecto que es bastante relevante con respecto a esta enfermedad es que, según la Organización Mundial de la Salud, una mujer con endometriosis demora entre 7 a 10 años en ser diagnosticada. ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Por qué tarda tanto? O sea, una mujer puede tener endometriosis durante una década sin tener el diagnóstico, ¿cierto? Sí. Y si volvemos un poco a lo que conversábamos al principio, hay bastante como de culpa, entre comillas, de la visión social de lo que es el dolor menstrual. Eso explica muchas veces el por qué la gente consulta más tardíamente, porque hay muchas de esas mujeres que uno les pregunta ya, pero ¿desde cuándo estás con estas molestias? Y la mayoría dicen, no, desde hace 5, 6, 7 años. Eso es un dato súper real y uno lo ve en la consulta diariamente. Y eso es porque hay muchas veces que la familia les dice que es normal, que la mamá le dijo, que la abuelita, que la amiga le dijo, no, si es normal que duela, entonces, bueno, se quedan ahí. Pero, gracias a Dios, da la sensación, y más que una sensación, también hay números que dicen que eso está mejorando un poco, se está haciendo diagnóstico un poquito más precoz, y eso es porque la gente está teniendo más conciencia de que no es normal tener un dolor invalidante cuando llega la menstruación, entonces consultan, existen mejores métodos diagnósticos y como se asocia también a alteraciones de la fertilidad, mucha gente llega un poco por ese lado, no siempre por el dolor, sino que por las dificultades para embarazarse. Claro. Sí, es interesante eso que señala, doctor, porque también este tipo de instancias impulsan, ¿cierto?, que la gente se informe, que las mujeres sepan que hay dolores que no son normales, que hay que consultar y que en el fondo esto sí tiene tratamientos, que se puede tener una buena calidad de vida, ¿cierto? Sí. Eso es muy así, es muy cierto. Y a veces un buen parámetro como para cada una pensarlo es, a ver, ¿esto lo he tenido yo siempre así o en realidad esto ha ido empeorando en el tiempo? O sea, porque claro, puede ser que haya alguien que diga que en realidad siempre ha tenido más o menos las mismas molestias y que no le llame la atención. Bueno, quizás esa paciente no tiene tanta urgencia, entre comillas, por consultar. Pero todas esas mujeres que se dan cuenta que ha habido un cambio en su historia, habían periodos que eran
menos molestos y ahora último esto ha ido empeorando, bueno, esa es una razón suficiente para investigar. Puede que no haya endometriosis, hay algunas otras razones, pero la endometriosis es un cuadro que es manejable, entonces por eso vale la pena consultar. De todas maneras, sí que es importante también saber escucharse y también estar atenta Sí. a lo que nos va pasando, ¿cierto? Doctor, nos están llegando algunas preguntas con su. Hace la siguiente consulta. ¿De qué manera se puede diagnosticar la endometriosis? También es algo que teníamos contemplado hablar más adelante. Sí. La endometriosis se puede diagnosticar primero clínicamente, y eso es con la historia que conversamos este rato, con el examen físico. Sí. Hay algunos elementos que a uno lo hacen orientarse a que puede haber la presencia de esta enfermedad. Así a grandes rasgos, cosas en el examen físico que a uno lo orientan son, por ejemplo, que las estructuras pelvianas pierden su movilidad normal, o es un examen físico que es muy doloroso. Esas cosas a uno lo orientan a que puede haber un cuadro como endometriosis. Y nos apoyamos bastante en exámenes complementarios que nos van a ir ayudando a poder determinar si hay o no endometriosis. Y fundamentalmente, cuando uno diagnostica endometriosis, ver dónde está la endometriosis y cuánto es el grado de compromiso. Porque hay distintas etapas de la endometriosis. Hay gente que tiene estadios más iniciales, hay gente que tiene estadios más tardíos o con más compromiso, y el tratamiento va a ser distinto. En concreto, probablemente el primer examen que usamos muchísimo los ginecólogos es la ecografía transvaginal simple, en la que uno puede hacer un primer barrido, una primera aproximación. Ya. Pero exámenes así ya más específicos de la enfermedad son básicamente la ecografía transvaginal extendida, Ya. voy a comentar al tiro de a qué se refiere eso, y la resonancia de abdomen y pelvis. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, pero el resumen es que los dos exámenes de manera complementaria son súper buenos, porque con eso uno logra hacer un buen mapeo de cuáles son las estructuras comprometidas y poder planificar un buen tratamiento, sobre todo si es que es necesaria una cirugía. Claro. Y la ecografía extendida que te comenté recién, básicamente es una ecografía transvaginal que tiene la diferencia de que se hace una preparación intestinal previa, Ya. con un laxante como si fuera una colonoscopía, como ese tipo de preparación, que lo que permite es lograr observar bien estructuras que normalmente no se ven en la ecografía transvaginal, como son el intestino en su porción más distal, que es el recto, ver los uréteres en su llegada a la vejiga, la misma vejiga, ver si el útero tiene movilidad o no, los ovarios. En el fondo, aporta mucha más información que una ecografía simple. Entiendo. Ya, es bastante más completa. Sí. Perfecto. Y, doctor, bueno, existen estas alternativas, ¿cierto?, de diagnóstico. Ya habló, ¿cierto?, de los tratamientos, pero me gustaría que reforzara este tema, porque nos han ido llegando algunas preguntas también con respecto a los tratamientos que existen con respecto a la endometriosis. Sí, el tratamiento es difícil decir sin una paciente real cuál es el tratamiento específico, porque va a depender mucho de cada circunstancia. En general, lo que uno hace es que se inicia con un manejo más médico, que en el fondo es analgésico, uso de anticonceptivos, por ejemplo, de tratamiento hormonal que supriman o disminuyan de manera importante la menstruación. Entonces, eso alivia muchas veces los síntomas. Y también está la alternativa quirúrgica, pero la alternativa quirúrgica en general tratamos de reservarla para algunos casos, como por ejemplo cuando hay un compromiso pelviano muy intenso, muy importante, cuando hay compromiso de otras estructuras como el intestino, por ejemplo, la vejiga, cuando hay problemas de fertilidad asociados, y básicamente esas son o cuando hay alguna otra patología asociada, por ejemplo, una mujer que tiene además miomas uterinos, por ejemplo, y que necesita un tratamiento quirúrgico de los miomas. Bueno, uno puede hacer una cirugía en la que se solucione todo de una sola vez, pero las indicaciones quirúrgicas probablemente son esas. Claro. Y tiene la gracia este abordaje que se intenta hacer en todos los centros. Nosotros aquí en la clínica también lo hacemos, de un abordaje multidisciplinario. Entonces, en el fondo, es un manejo que incluye distintas especialidades, que incluye a veces los cirujanos, los urólogos, y una cosa que no mencioné antes que tiene que ver con el tratamiento médico es que
cada vez más hay evidencia que muestra la utilidad y los beneficios de, por ejemplo, la kinesiología pelviana para el alivio del dolor y dietas antiinflamatorias, que también se ha visto que si uno va juntando estas distintas alternativas terapéuticas, el resultado final es mucho mejor y las pacientes tienen una mucho mayor satisfacción finalmente, sin necesidad de llegar todas a una cirugía. Claro, súper bueno que mencione ese punto, porque no solamente está el tratamiento farmacológico, está la cirugía y también estas opciones que pueden ir mejorando, ¿cierto? Sí. Algunas señales o algunos síntomas que tienen las pacientes. Sí. Doctor, ¿en qué consiste la cirugía? ¿Es una cirugía muy compleja? ¿Cómo es el tiempo de recuperación de la paciente? ¿Es ambulatoria o no? Es una cirugía que debiera ser laparoscópica, entonces eso tiene la ventaja de que para la paciente es más rápida la recuperación, es menos dolorosa la recuperación, desde el punto de vista estético también es mejor, las incisiones son más chiquititas. Y para los cirujanos la ventaja que tiene es que la visualización de la pelvis es mucho mejor que si uno hiciera la cirugía a ojo desnudo, en el fondo. Claro. Porque habitualmente este compromiso es un compromiso que no siempre tiene lesiones tan grandes. Entonces, uno con la cirugía laparoscópica tiene la posibilidad de llegar con un aumento especial a zonas como cercanas al recto, por ejemplo, la unión entre el recto y el canal vaginal, que son lugares que son difíciles de acceder por vía abdominal abierta. Claro. Y después, ¿qué es lo que se hace? Básicamente lo que uno intenta hacer y el enfoque que tenemos nosotros aquí, además en la clínica, es tratar de tener una visión restaurativa de la cirugía. Nuestra meta es que ojalá logremos ser muy agresivos en la resección de la enfermedad, de todos los órganos que estén comprometidos, todas las estructuras que estén comprometidas, pero preservando las funciones. Y la que más nos atañe a nosotros es la fertilidad, obviamente, pero en el caso, por ejemplo, de cuando operamos con los cirujanos, bueno, intentar también que sea una cirugía agresiva con la zona afectada por la endometriosis, pero que eso no lleve necesariamente a un compromiso en la funcionalidad intestinal, urológica, etc. Claro que sí. Doctor, nos llega un mensaje de una paciente, Lorena se llama. Ya. Estoy muy agradecida del doctor Bustos, comenta, porque junto a su equipo le realizaron una cirugía por endometriosis profunda. Y está muy bien. Qué bueno. Sí, así que ya nos han estado llegando algunos comentarios. Sé perfecto quién es, así que qué bueno, Lorena, qué bueno que estés bien. Qué bueno, Lorena, también que estés bien. Y bueno, un comentario que nos llega que lo conversamos ya hace algunos minutos, pero me gustaría que profundizáramos un poquito más. Tiene que ver con la visibilidad que tiene esta enfermedad. ¿Por qué la endometriosis es una enfermedad de la que quizás a veces no se habla tanto o no se habla como uno quisiera, ¿cierto? Sí, yo creo que se habla poco porque en general claro, el hablar de temas asociados a la menstruación no es algo que sea socialmente muy común. En grupos de mujeres entre sí muchas veces se da, pero también está esta sensación de que es normal, que duela, y bueno, se te va a pasar cuando tengas tu primer hijo. Una serie de mitos que en realidad no tienen mucha validez si uno lo mira en la práctica. Y también de que se hacía bastante menos diagnóstico antes. Y en los últimos años hemos visto un boom en el diagnóstico porque, por ejemplo, la calidad de las resonancias magnéticas es muchísimo mejor que hace algunos años. La ecografía extendida es un procedimiento que hasta hace algunos años no estaba no se realizaba en muchas partes. Estaba muy explorado. Todavía, si uno mira en Chile, en nuestra realidad, no en todos lados se hacen estos exámenes. O sea, en muchos hospitales públicos no hay una facilidad real para hacer una resonancia como corresponde para estudio de endometriosis, una ecografía extendida. Entonces, por eso es un tremendo desafío. Por eso también el Ministerio de Salud está tratando este tema, se están haciendo guías en la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia, se están desarrollando protocolos, consentimientos informados que tengan una buena cantidad de información de lo que es la enfermedad, de los posibles tratamientos, de qué esperar de la recuperación, etc. Entonces, yo creo que es un tema que se está hablando mucho más y porque las mujeres también están mucho más interesadas en
bueno, en estar bien, en sentirse bien, y esto es claramente una limitación si no se trata adecuadamente. De todas maneras, doctor, nos están llegando muchas preguntas a través de redes sociales. Una pregunta por Instagram le voy a mencionar ahora. Es una mujer que tiene 33 años y no ha logrado embarazarse. Probablemente podría ser por endometriosis. ¿Qué porcentaje hay de conseguir un embarazo con esta enfermedad? Sí, una buena pregunta. Es difícil Sí. dar un número exacto sin tener mucho más antecedentes, pero evidentemente el potencial de fertilidad disminuye. Ahora, ¿cuánto? Va a depender mucho de cada caso porque, como conversábamos antes, depende, por ejemplo, si hay compromiso de las trompas o no, Claro. cómo está el útero, si hay antecedentes de embarazos previos o no, cómo es la función ovárica. Efectivamente, hay casos que son más dramáticos en que el compromiso de endometriosis es tal que la probabilidad de un embarazo natural, espontáneo, es muy baja. Y eso pasa. Ahora, uno más o menos puede predecirlo cuando ve a la paciente, cuando ve sus exámenes. Y por eso es súper importante tener una consulta bien guiada, ¿ya? Y por eso también es bueno ir donde gente que tenga conocimientos y experiencia en este tema, porque como es algo que, como hablábamos también, es más o menos reciente, no todo el mundo maneja bien el cuándo tengo que operar o no, qué es lo que tengo que hacer. Es muy malo y nos pasa a veces de recibir pacientes que han sido operadas antes, por ejemplo, en que la cirugía no ha sido completa, en el sentido de que ha quedado algo de tejido enfermo, y eso puede producir que los síntomas vuelvan, Claro. o que la infertilidad persista. Entonces, por eso es bien importante tratar de tener la mayor cantidad de antecedentes antes de decidir qué tipo de tratamiento seguir. Claro que sí. Doctor, Macarena nos pregunta, ¿se puede mejorar algo en el estilo de vida para prevenir la endometriosis? Algo que conversamos un poquito al inicio, ¿cierto? Sí. Pero la importancia de tener estilos de vida saludables. Sí, es una muy buena pregunta porque hay bastante evidencia que muestra que un estilo de vida más saludable, gente más deportista, que tienen un peso normal, adecuado, que son más activos y que tienen ocupaciones en el fondo, que son gente que tienen un mejor manejo del dolor en general, eso a todo nivel. Claro. Y si uno lo lleva específicamente al dolor pelviano y a la dismenorrea, que es como se llama el dolor menstrual, sí, está súper demostrado. Y incluso también algunas técnicas complementarias como la acupuntura, como cosas de ese estilo, también han demostrado que pueden mejorar la sensación como de bienestar. Entonces, lo que sí siempre uno recomienda es que al hacer alguna de esas técnicas complementarias, siempre es bueno asegurarse de tener un buen diagnóstico primero. Y después, perfecto, intentar con distintos manejos, pero lo que no puede pasar o lo que no debiera pasar es que uno, por empezar a hacer otros tratamientos, no haga un buen diagnóstico. Y de ahí, bueno, con un buen diagnóstico ya es más fácil ver cómo seguir. Claro que sí. Doctor, nos siguen llegando preguntas, esta es a través de Instagram. ¿Qué tan probable es que la endometriosis vuelva después de una operación? También es una buena pregunta porque el porcentaje exacto dependerá de cuánto compromiso hay. Ya. En principio, si es que uno logra hacer una cirugía en la que se logra extraer todo el tejido que está comprometido y se usa algún tipo de tratamiento que evite la menstruación postoperatoria, por ejemplo, por algunos meses, o si es que hay búsqueda de embarazo, si esa mujer se embaraza, la probabilidad de recurrencia es muchísimo más baja. O sea, eso está bien demostrado. En el fondo, hay muchas veces en que la cirugía por sí misma va a solucionar el problema ahora, pero en la medida que siga habiendo menstruaciones en el futuro, esto puede volver. Entonces, Claro. lo que uno debiera intentar hacer es disminuir esos riesgos al máximo. Y la mejor manera es tratando, ojalá, de que la menstruación esté suprimida o que esté más leve en cantidad y en frecuencia, y eso se puede lograr con tratamientos con anticonceptivos, por ejemplo. O si es que hay búsqueda de embarazo, bueno, logrando un embarazo se logra tener un tiempo más largo de ausencia de menstruación por el mismo embarazo.
Claro que sí. Doctor, y una vez que esta enfermedad ya se revierte, ¿es posible lograr una buena calidad de vida, tener una buena calidad de vida? Sí, sí, de todas maneras. La gracia de esta enfermedad es que, aunque a veces puede tener un compromiso bastante agresivo o una evolución agresiva, es una enfermedad que es benigna. No es un cáncer, no se va a transformar en un cáncer, y que, bien tratada, puede permitir una buena calidad de vida. Ese bien tratada obviamente va a depender de cada paciente, porque no es igual para todas, pero una mujer que se trata bien esta enfermedad puede tener una vida completamente normal. Claro, y también la importancia de que sea abordada, como usted mencionaba, ¿cierto?, a través de un equipo multidisciplinario que tiene como distintas alternativas, distintas fases dentro del tratamiento. Sí, así es. Claro. Doctor, para ya ir cerrando esta conversación, nos han llegado muchas preguntas que ya hemos contestado, ¿cierto? Y que espero que a todas les haya servido. Muy claro también el doctor. Bueno. Me gustaría que pudiésemos cerrar, ¿cierto?, con un mensaje, con un llamado a las mujeres que nos están viendo sobre la importancia de consultar a tiempo y también cuáles son esas señales que no hay que dejar pasar bajo ningún punto de vista. Sí, qué bueno que haya harto interés en el tema, así que gracias a todas por las preguntas. Probablemente el mensaje final es no esperar. No vale la pena esperarse un tiempo innecesario cuando ya lo están pasando mal. No es normal el no poder tener una vida más o menos normal los días de la menstruación. No es normal tener que quedarse en la casa esos días. No es normal tener que tomar mucho antiinflamatorio y funcionar a media máquina. Eso no es normal. Entonces, probablemente ese es el gran mensaje, que no tengan miedo de consultar. La mejor noticia podría ser que no hay nada, que es súper bueno y existen tratamientos que no son siempre cirugía, entonces también quitar un poco el miedo de que no, es que si voy a consultar me van a operar al tiro. No, eso no es así. Hay veces en que la cirugía es necesaria, pero muchas veces la cirugía no es necesaria, o no de entrada al menos. Entonces, estimularlas a que consulten, y que consulten en lugares donde las van a poder abordar de manera multidisciplinaria. Y obviamente, bueno, nosotros acá tenemos un equipo súper bueno y las invitamos a que consulten cuando quieran. De todas maneras, y también en esa consulta pueden ingresar, ¿cierto?, a nuestra página web, que es www.clinicauandes.cl. Ahí van a encontrar a todo el equipo que ve y que aborda esta enfermedad, ¿cierto? Así que las invitamos a ingresar a nuestra página, a ver todos los contenidos que tenemos de salud para ustedes, también a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, a quienes nos están viendo en YouTube, sigan también nuestra cuenta de Instagram y viceversa. Ahí tenemos contenido educativo para todos ustedes para que puedan consultar. Así que, doctor, agradecerle por este espacio y también por todas las preguntas que contestó. Fue muy claro y la verdad es que es una buena noticia, ¿cierto?, que hay tratamientos que se puede abordar a tiempo y que uno puede tener una buena calidad de vida. Muchas gracias, pues, encantado. Muchas gracias a usted y también muchas gracias a todas las que nos acompañaron en este live de endometriosis a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar informándoles de los próximos temas que vienen, así que síganos, conéctense y también nos pueden hacer las preguntas que quieran. Vamos a estar atentos también como siempre. Que tengan una muy buena tarde. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.